Bueno, yo soy Gerardo Rubinstein, soy miembro de la Comisión de Extensión de ABEBA, Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, y del IUSAM, el Instituto Universitario de Salud Mental. Estoy a cargo de hacer una conferencia mensual. Hoy es la primera que tenemos, con dos distinguidas personas que nos van a enriquecer. Los voy a presentar. Uno es Andrés Duprat, que su cargo más importante actualmente es arquitecto y es el director ejecutivo del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, el museo más importante que tenemos en Argentina, que ha sido nombrado por concurso. Es guionista, trabaja con su hermano Gastón y ha elaborado los guiones de varias películas muy bien conceptuadas. Por ejemplo, El hombre del al lado, de la casa de al lado, Mi obra maestra, El ciudadano ilustre, Competencia oficial, Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, Todo sobre el asado. Fue nominado y premiado en varias oportunidades. Es curador de arte de más de 100 exposiciones. Y en este momento están trabajando en una serie que se llama Nada, de 5 capítulos, en el que participan Robert De Niro y Brandoni. Por otra parte, voy a presentar a Andrés Grimitkov, que es licenciado en Gestión de Arte y de la Cultura de la Universidad de UNITRE. Es director ejecutivo de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Buenos Aires, director ejecutivo de la colección Fortabat, profesor de la Universidad de San Andrés y Austral. Y no digo más títulos porque sería redundar. Así que los dejo, doy la palabra a Andrés. ¿Cuál de Andrés? Andrés Duprat, que nos va a ilustrar sobre qué hace un guionista o qué es el guión de una película. Andrés. Sí, perfecto. Primero voy a apagar el WhatsApp porque recién me sonó, entonces no voy a... bueno, buenas noches a todos. Gracias, Gerardo, por invitarme y por compartir la charla con Andrés, que además es un amigo principalmente, a pesar de tantos títulos que tenemos de todo, ¿no? Yo tengo, como leyó sucintamente Gerardo, varios campos de interés, pero que yo los veo como muy relacionados entre sí, que son, de formación académica soy arquitecto, es verdad, trabajé de arquitecto varios años, pero enseguida me interesó la gestión cultural. Yo nací en La Plata, me crié en Bahía Blanca y en Bahía Blanca desde bastante temprano empecé a dirigir el Museo de Bellas Artes de esa ciudad, creamos un museo de arte contemporáneo que fue el primer museo de arte contemporáneo público de Argentina, y siempre me gustó la gestión. Después me mudé a Buenos Aires hace muchos años y seguí haciendo gestión. Y quizás el amor eh, más novedoso fue los guiones de cine, pero que tienen que ver con la escritura. Y uno cuando hace gestión en museos escribe bastante, pues se hacen catálogos, ensayos de arte, etc. Yo soy muy lector desde muy chico, eso sí, me reconozco un lector. En mi casa se leía mucho y se leía de todo. Y el salto a la escritura fue bastante natural. En principio, como decía, por cuestiones laborales, que lo sigo haciendo, ¿no? Cuando uno escribe en una curaduría de una muestra o un prólogo de una muestra o de un artista, pero en el año, no me acuerdo, 2008, 2009, empecé
es que en realidad escribí les cuento la historia, a ver, voy a tratar de hacerlo rápido porque me sale medio lento. Em, tenía ganas de escribir como una mirada bastante sin red o cruel del mundo del arte contemporáneo, del epifenómeno del arte contemporáneo. No del arte en sí, sino más del fenómeno social que lo rodea. Y había escrito un ensayo en el cual, bueno, entre otras críticas que le hacía a ese sistema, una de las principales era que era un mundo muy endogámico, muy como que vivía en una burbuja, nada conectado con el afuera, ¿no? Es un mundo como de expertos a la vez y de ricos, o tiene esa pretensión. Y cuando, entonces, bueno, yo lo iba a publicar, yo en esa época era muy amigo de León Ferrari, del gran artista, con quien nos veíamos muchísimo hasta su muerte, y él lo leyó, me envalentonó, me dijo que le gustaba mucho, que era inteligente la observación y qué sé yo, pero me dijo, mira, te van a publicar un libro de un ensayo sobre arte contemporáneo que lo van a leer los mismos 200 que vos, digamos, de alguna manera señalás que es un micromundo. Entonces él, con mucha sabiduría, dijo, quizás habría que pensar otro formato más popular que un ensayo de arte que realmente no es muy popular. Ahí fue, él había tenido una experiencia en cine hace mucho, León, y entonces él dijo, ¿y por qué no con eso mismo haces un guión de cine? Yo no sabía lo que era un guión de cine, nunca, sabía lo que era, nunca había leído uno, pero tenía a mi hermano, Gastón Duprat, que venía un poco del videoarte y de la televisión experimental, que estaba muy cerca de eso, porque él ya había empezado a hacer unos documentales experimentales, no había hecho una ficción. Entonces me compré unos libros de guiones que después descubrí que eran medio falsos, porque son libros de guiones escritos después que la película se hizo. Uno cree que compra, ay, tengo el guión de David Lynch o de Almodóvar, y en realidad es como una especie de maniobra de las editoriales, ¿no? Y además de que es terriblemente aburrido leer un guión porque es un poco como leer teatro, peor todavía, pues está todo interrumpido, no fluye. Pero bueno, lo empecé un poco a los ponchazos a aprender y le metí una historia en el medio a este ensayo, que fue la primera película que hicimos con Gastón y con Mariano, que se llamó El Artista, que es una película que también tiene algunos elementos originales, como que, bueno, dicho acá delante de tantos psicoanalistas, por ejemplo, habla de un artista cuya obra, toda la película habla de las obras de este artista que son fenomenales y las obras nunca se ven en la película, siempre quedan como en el imaginario de cada uno. Nos propusimos tomar una serie de decisiones de lenguaje y estéticas que después las cumplimos y que estuvieron bien, me parece, ahora a años de que la hicimos. Una era esa, que las obras, al no verse las obras, el espectador se imagina, o sea, uno no cierra el tema, sino que lo abre, porque decir, cada uno uno ve el epifenómeno, los relatos, las reacciones, etcétera, y nunca ve ese objeto de deseo. Otra de las cosas que pusimos en base a esa idea fue que había como unas subjetivas desde las obras a la gente, que era una manera, me parece inteligente, de retratar ese mundo social. Entonces uno veía un cuadrado negro en la pantalla que miraba a la sala de exposición, no a la obra. Entonces veías a la gente que pasaba, alguno miraba, otro se quería levantar a la mina de al lado, otro comentaba una frivolidad, otro hacía una reflexión profunda. Y después también la película tiene otro dogma. Después nos liberamos de esos dogmas. Quizás era porque era la primera y necesitábamos apoyarnos en algunos puntos. Era que en la película no hay movimiento de cámara, en toda la película. Son todos planos fijos, como las artes visuales, ¿no? Como un cuadro, y el movimiento solo es adentro de esa toma fija. Nunca la cámara se mueve, que es raro en el cine, que era como nuestro homenaje a la bidimensionalidad y al plano de una obra, de una pintura o de un dibujo.
interrúmpame, sobre todo Andrés, pero Gerardo y cualquier otro, porque yo a veces me voy por las ramas y por ahí dejo cosas en el tintero que estaría bueno conversar. Ese prototipo de película, la verdad que nos dio muchas satisfacciones, lo produjo León Ferrari, es una película pequeña, tuvo su recorrido por festivales, etc. Pero lo más importante es que fue una experiencia muy positiva para nosotros, para todo ese grupo, digamos, Gastón Duprat, Mariano Con y yo sobre todo, y bueno, y gente que colaboraba. Entonces eso nos envalentonó, sobre todo el productor, que era Fernando Sokolowicz, bueno, hagamos otra, ¿viste? Como, no, hasta ahí yo no había pensado en iniciar una carrera de eso, sino era más lo que les contaba, decir, bueno, hice ese ensayo en un formato más... Perdón, Sí, perdón. En esa película trabaja Fogwill, Leiseca, que no son artistas, era gente, bueno, del mundo real común. Y eso fue lo interesante también. sí, ese fue otro dogma pero eso también ahora, por ejemplo, analizándolo hacia atrás, creo que tenía que ver con inseguridades y timidez. Sí, no hay ningún artista, no hay ningún actor profesional. Sí, hay artistas, de ver, trabaja León Ferrari también. Y bueno, Sí. los dos actores principales son Alberto Laiseca, el escritor que falleció, que nosotros lo conocíamos mucho y lo admirábamos mucho, sobre todo, y la verdad que trabaja bien como actor, y Sergio Pángaro, que es un músico, que también un amigo querido, pero que en general se dedica a la música. Después ya nos animamos a trabajar con actores, pero es verdad. Entonces, en base, funcionó lo que dijo Ferrari, porque esa película tuvo su recorrido y es verdad que el cine, esto es un tema para hablar en teoría, pero está bueno largarlo así, el cine es un lenguaje popular y eso está buenísimo. Nosotros que estamos en la gestión cultural, por ejemplo, las artes visuales contemporáneas no es un lenguaje popular. Obvio, hay expertos, hay eventos multitudinarios, pero lo que no es muy popular es ese lenguaje. Entonces la gente cree que no, tiene como la estima baja con ese tema. Dice, no, esto no es para mí, yo no entiendo, esto es complejo. O sea, no hay una aproximación sensible a, a esa manifestación artística. En cambio, yo con el cine no lo veo eso. Porque si una película es un plomo, uno sin miramiento se para y se va. No, no le tiene un respeto sacrosanto. En cambio, con las artes visuales pasa esa situación que yo creo que es muy negativa. No sé, yo cuento siempre una anécdota con mi madre, que mi madre fue jueza, es una abogada, bueno, ahora está jubilada, pero ella vive en Bahía Blanca, venía a Buenos Aires, iba al Malva, por ejemplo, para nombrar un museo, que se encontraba con alguna amiga y entonces yo, y mamá, ¿qué te pareció? No, no es para mí, no entendí, porque le tenía respeto al Malva primero, que es un grave error, ¿no? Y ya por la arquitectura, ¿viste? Uno va ahí, vas a ver una muestra que te parece horrible o no entendés nada, o te parece frívola o banal o estúpida directamente, pero uno dice, no, bueno, si la han puesto acá, evidentemente gente que sabe ha decidido que esto... Entonces, eso opera como el Palacio de Justicia cuando uno va a declarar en un juicio que te sentís chiquitito, pues si no, esta gente me oprime con la propia arquitectura. El cine, por eso defiendo mucho el cine yo, y trabajo mucho para que las artes visuales sean más populares, si se quieren. El cine no tiene eso. La misma persona, mi madre, va al cine y te dice, no, fui al cine ayer, ¿y ahí qué viste? No, una película de Ren Volante, me paré y me fui, pero no, ¿cuál era? Ah, bueno, no, era de Wim Wenders, mamá, era Ren, y no le importa, y eso es genial, porque el arte es una manifestación humana, estrictamente humana, hecha por personas sin una, digamos, hecha por personas como nosotros. O sea, sí, algunas eran más talentosas, más original, etcétera, pero no es una especialización como si uno estuviese hablando de un tema no sé, de neurociencia, que me imagino, yo no sé de eso, pero que hay que estudiar un montón, entonces se hace
no se puede abordar en un lenguaje coloquial, porque, bueno, hay un montón de sobreentendidos que uno tiene que haber transitado. El arte es expresión, es comunicación a veces, y está dedicado a nosotros, no a los PhD que estudiaron en una universidad. Eso es un error grave que hay en el mundo de las artes visuales y que yo no me canso de alguna manera denunciarlo, porque es verdad que ese abismo que hay entre las producciones y el público fue como, de alguna manera, atrapado por la academia. Entonces, se cree erróneamente que las manifestaciones artísticas es una disciplina académica que hay que estudiarla para entenderla, que hay algo que descifrar, y se ha perdido toda aproximación sensual a una manifestación artística de una persona. No sé si Andrés querés agregar algo. Sí, no, yo pensaba sobre lo que vos decís, buenas noches, muchas gracias, que hay algo que vos contás en tus películas y que lo contaste recién y que es como casi una constante, ¿no? Como que las obras, por ejemplo, las obras del artista nunca se ven, ¿no? Lo acabas de decir. La película que se filma en competencia oficial, la película que creo que todavía sigue en cartel, tampoco se ve un ensayo de la película. En El Ciudadano Ilustre vos mostrás el personaje de Oscar Martínez, pero nunca sabemos qué escribe. No sabemos si escribe novelas, cuentos, y ni siquiera sabemos qué escribe. No nos importa eso, como que no va por ahí. Entonces cambiás el punto de vista y de alguna manera mostrás la trastienda, el cómo se hace. Y creo que develás un secreto que para mucha gente es algo como desconocido, y me parece que ahí hay algo que también aparece como muy interesante y muy original, que es el cómo se hace, el qué hay atrás de algo que nadie se imaginaba. Por ejemplo, cuando vos ves Competencia Oficial, quizás ahora podemos compartir un pedacito del tráiler, que hay un ensayo previo a una película, ¿no? Y que los actores no llegan con el guión y se conocen ese día y se ponen a filmar. O sea, yo no sé si toda la gente sabe eso. Como yo no sé si toda la gente se queda al final de la película a ver todos los créditos de la gente que trabaja y se da cuenta de la cantidad de personas que viven de eso, que hacen que ese producto salga como salga. Y lo mismo pasa en el mundo del arte. En el artista o en mi obra maestra, vos mostrás cómo se producen esos engranajes entre el galerista, el mercado de arte, el coleccionismo local, el coleccionismo internacional, digamos, las trenzas que se arman en relación a la venta de la obra. Y en El Ciudadano Ilustre mostrás cómo es la vida de un escritor célebre que recibe 3.000 invitaciones por día, imposibles de asistir a todas, y si se asistiera a todas esas invitaciones a las que es convocado, no podría ni vivir, ni escribir, ni tener una vida normal. O sea, ese mundo que vos mostrás atrás del artista, que a veces para muchos es idealizado, a mí me parece que es interesante, porque ahí encontrás un conflicto. Y también es muy de artista en vos, ¿no? Me parece esta idea de mostrar algo nuevo, cambiar ese punto de vista. No sé Sí, qué te parece. Es una cosa que pensé el otro día y dije, claro, Andrés muestra la cocina del arte, ¿no? Adhiero y pienso una cosa respecto a eso, pero la estoy pensando ahora, que es, hay una cosa con la cual también combato, que es la idea que tiene que ver con lo que hablaba antes, que es la idea del artista como genio. Ustedes sabrán muchísimo más que yo de eso, yo perdone que... Pero a mí me inculcaron eso, yo fui al Colegio Nacional en Bahía Blanca, cualquier educación normal, o sea, habitual, no hay una educación para las artes, eso es verdad. Uno sí tiene un entrenamiento escuchando música, uno tiene un entrenamiento para la literatura, puedes leer, después te gustará, te parecerá más complicado, menos un ensayo, un cuento, una novela, pero no hay una educación para las artes visuales. Creo que ahí es la raíz del problema que señalaba. Y además hay una educación como que te dicen que Miguel Ángel era un genio, Goya era un genio, William Turner era un genio, Picasso es un genio, o sea, es re habitual el adjetivo genio
en las artes visuales, supongo que en otras también. Y, y encima, como están dadas, en sí, hablando de las artes visuales, uno cuando vos vas al museo ya está toda la mise en scène, ¿viste? Llegás y es impecable, hay un texto, las luces, está todo montado por expertos, es como una gran representación finísima y en la cual no está absolutamente lo que señala Andrés, de no está la trastienda, nadie sabe, ¿viste? Vos ves la cosa, No está el proceso. acá el No está proceso. mostrado el proceso. Y vos Total. mostrás procesos en tus películas. Exacto. Perdona. Y no, y justamente lo de el proceso lo que hace es desacralizar esa idea del genio, porque cuando vos ves cómo trabaja una persona, ahí te das cuenta que no es que tanto que le bajan las musas del cielo y el tipo es un Claro, medium y no sé, Dios se claro. expresa, sino que es un tipo que piensa, reflexiona, se equivoca, va para adelante, va para atrás, se le ocurre una idea buena, una le sale mal, una le sale bien, y eso me parece altamente sano, tanto como la idea de genio me parece reaccionaria. Por más que hay genios, yo todo este discurso, cuando vino la muestra de Turner a Bellas Artes, dije, bueno, es un genio, me retiro y retiro lo dicho. Bueno, habrá Messi en el fútbol, será un genio, qué sé yo. Ahora, desde el punto de vista de la pedagogía o de la didáctica, es nefasto pensar que. Yo creo que Borges era un genio también. Y Pero Andrés, Andrés, me da ganas de preguntarte sobre esto, ¿cómo es tu proceso personal? ¿Cómo trabajas o cómo escribís? Perdón, quería decir algo. Hay una desmistificación acerca de lo que es el arte, sobre todo en el artista, donde realmente se ve todos los tejes y manejes y cómo lo esconden a Brandoni y le dicen pintar de tal manera, y entonces vas a ganar tanta plata. Ahí hay todo, se ve el proceso, pero hay un proceso de desmitificación, me parece, Sí, mi y obra creo que maestra. Sí. a eso apuntás vos, Andrés, Andrés Duprat, de se acabaron los genios. Acá hay una cantidad de cosas en el camino, el dinero que está en juego, la premiación de alguien para exaltar sus capacidades, etcétera, ¿no? sí, eso tiene que ver también con mostrar el epifenómeno, con mostrar que hay un sistema. Por ejemplo, las artes visuales hasta tal punto es otro sistema que el de la creación, que yo, por ejemplo, a mí a veces pues, la gente se confunde y me dice, tengo un cuadro de no sé quién, ¿cuánto vale? Yo no tengo idea. O sea, por ahí tengo más idea que alguien que se dedica, que tiene una fiambrería, pero en realidad yo no estoy en el mundo comercial del arte, jamás vi el arte como como una moneda de cambio de algo, de un proceso de capitalista, de compro un cuadro, vendo un cuadro, gano. No lo niego, existe, me parece lícito además. Ahora, yo estoy lejísimo de eso, nunca me interesó, nunca entendí del todo qué es comprarse un cuadro y ponerlo en tu casa. Eso es un canal distinto que tiene que ver con otros aspectos de lo que a mí me interesa o que abordo. Es verdad que yo trato de desmenuzar cómo es la creación artística. Después, ¿por qué? Me preguntás hoy, una obra de Jeff Koons vale 19 palos verdes. Yo la verdad que no lo sé, no lo sabría explicar bien. Estoy en contra, además, de que una obra valga 19 millones de dólares. No tiene que ver con la calidad, sino tiene que ver con otra cosa que existe, ¿no? En el capitalismo existe como inversión, no sé, que después sube, pero así como uno puede comprar un bitcoins o un terreno en no sé dónde. Pero eso existe y es verdad que está relatado en las películas un poco con cierta crítica, digamos. También en el Ciudadano Ilustre aparece bastante esa crítica, pues a él lo invitan a todos, pero el tipo no puede hacer su obra, digamos, que es lo que quiere, no es que quiere entregar un premio, ir a ver a los refugiados, sino que quiere expresar de alguna manera su ser en algún medio artístico. Pero sí, es verdad que todas esas transcurren
Me gustó lo que dijo Andrés al principio, porque es verdad que siempre se ve ese mundo alrededor, que a mí me reinteresa, es la conexión con un sistema, digamos, no tanto con la creación artística, ¿no? No sé si podemos ver Bueno, el veamos, tráiler hay unos trailers. de A ver. Competencia Oficial, que es la película, la última película. Financiar una película con los mejores. Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero. ¿Son los mejores? A ver, ¿cómo se lo cuento? Toda la suerte, compañero. Te hará falta. Iván es el maestro de actores y Félix es, pues, una estrella a nivel mundial. ¿Vosotros tenéis hijos? Sí. 5. ¿Todos con la misma? Sí, sí. Todos con esta. Ellos pertenecen a mundos muy distintos. ¡Idiota! Ignorante, ¡Malparido! cutre. Te arrastra por dinero. Tú también te arrastras por dinero, solo que por menos que yo. ¿Que no? No, 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 no. ¡No me jodas! Viciosa, genia, loca. Un ejercicio sobre el ego. Os voy a enseñar una cosa. Hija, excelente. Estoy listo. Chapo, como nadie. Y no es la primera vez que yo trabajo con un idiota. Acción. Un momento, no termina ahí. Falta el desenlace. Ese es el tráiler de Competencia Oficial que aún debe estar perviviendo en el cine. Esa película, si bien es bien de nuestro universo, como explicó bien Andrés al principio, también fue la primera película en la cual nosotros no teníamos un guión antes de... En general, yo hago los guiones, los hablo con los dos directores, ideas hablamos, no es que hago un guión, se me ocurre esto, bueno, la pimponeamos y voy armando algo en el cual ellos intervienen bastante. Eso en la industria del cine no es así, pero a nosotros nos funciona genial, mucho mejor que en la industria del cine. En la industria del cine, el guionista es un tipo medio solitario que imagina su película, labura como un chino para desarrollarla, después la lee alguien, pues nadie quiere leer un guión, pues es larguísimo, es un engorro, como decía antes, leen una sinopsis o va a un pitch, que es cuando uno explica una idea, porque no tienen tiempo los productores, y lo que puede pasar ahí normalmente es que dicen, bueno, esta idea está buenísima, y te compran el guión. No hablo por mí, que a mí no me pasa eso, por suerte. Te compran el guión y listo, y después lo modifican, lo hacen goma, no te llaman más para... que me parece que ahí te perdés el que lo pensó, que podría ser útil de alguna manera, pues yo entiendo que una película es la visión de los directores, no del guionista, pero bueno, el guionista es alguien útil para tener al lado. Bueno, así es un poco la industria. Lo que le queda al guionista después, si hicieron un bodrio con su idea, es pedir que saquen su nombre, o sea, es todo, no te queda ni siquiera el nombre en la película, aparte de las cosas económicas. Con Gastón y Mariano trabajamos de otra forma, yo intervengo muchísimo, ellos intervienen en el guión y yo intervengo en la película, entonces más como si fuese una banda de rock, me gusta decir a mí, que es como un trío. Entonces se construye una cosa mucho más sólida, con mucho más viso de realidad y que a la hora después de filmar es como la pensaste. Siempre hay una distancia entre lo escrito, digamos, y lo rodado, lo filmado, pero ahí se achica muchísimo porque
ya está metido en el guión las ideas de los directores, en la última versión del guión. Y a nosotros nos funciona bien. Y después hay una etapa que no todo el mundo la sabe, que es en las películas, es la edición, que es tan importante como el rodaje, digamos, que cuando terminás de rodar, que siempre se filma de más, se hacen varias tomas de cada escena para tener de backup o alguna falla. Después hay una edición que es una escritura visual en la cual conformás el relato último que va a tener la película. Y eso es un trabajo recontra de guionista más que de director. Bueno, yo lo hago junto con los directores, pero en la industria no, en la industria el guionista no llega a esas instancias. Le decía que en el caso de Competencia Oficial, en realidad habían visto películas nuestras, Penélope Cruz y Javier Bardem, en realidad, que es su marido, y ellos nos llamaron porque querían al revés. Ellos dijeron, bueno, queremos participar en una película de ustedes. ¿Tienen ideas? Nosotros dijimos, sí, miles de ideas, rebosamos de ideas. Entonces, ahí nos pusimos a conversar, a hacer un ida y vuelta. Esto era antes de la pandemia, hicimos unas reuniones en Madrid. Después, Bardem se la perdió porque tenía un compromiso anterior de una serie también era re importante, era una serie producida por Spielberg sobre Hernán Cortés, sobre la conquista de México, así mega serie de Amazon, no me acuerdo, y él iba a ser de Hernán Cortés además, entonces bueno, tenía ese compromiso anterior y lo quería honrar, entonces ahí fue que llamamos a Antonio Banderas. Después nos seguimos reuniendo con él, lo llamamos a Oscar y seguimos trabajando con ese trío. Entonces, el guión se fue conformando, obvio, haciéndolo con Gastón y Mariano, pero también con muchos aportes de los actores, obvio, pasados por nuestro tamiz maldito, pero ellos tienen, o sea, la posibilidad de trabajar con Antonio Banderas o Penélope Cruz, que trabajaron con todos los directores de Almodóvar, Woody Allen, o sea, todos los que películas comerciales, películas burdas, horribles, fiascos, películas buenísimas, experimentales, entonces, que trabajaron también con gente loca, que los directores que los sometían por ahí a cosas o excéntricos, con unas cláusulas rarísimas. Nosotros nos alimentamos un poco de toda esa información y después la elaboramos y armamos esta idea de que en realidad es una película que empieza mal parida, esto es muy de psicoanalista, pues empieza por un señor que es un empresario que dice, tengo millones, es un multimillonario, y dice, pero no tengo prestigio social. Entonces él dice, el atajo que él ve a los 80 años, decir, bueno, a ver, quiero dejar algo. Entonces dice, bueno, que un puente, llamemos un arquitecto famoso y yo lo financio y lo dono, y después se le ocurre la idea de quedar en la gloria, diciendo, bueno, voy a ser el factotum de una obra de arte, de una película, pero el viejo es un ignorante, él dice, quiero los mejores, así en abstracto, es absurdo, cuando decide hacer una película ni siquiera sabe de qué va la película, porque no sabe que las películas tienen un tema, y entonces ese error desencadena toda esa maquinaria que existe, pero ya con un propósito caprichoso y snob de este señor que es el que motoriza todo. Así le va también, después en la película no la voy a contar, pero bueno, entonces la película se concentra en los ensayos que hay previos a un rodaje, pues no teníamos ganas de filmar un rodaje, que se ha filmado mucho, viste, la película dentro de la película y todo. Lo que queríamos es apuntar a cuáles son los instrumentos del actor en crudo, no del truco cinematográfico, sino cómo hace un tipo para emocionarse, cómo elabora un personaje, bueno, y sumado a una cosa que es evidente cuando uno trata sobre todo con actores de cualquier condición, es el ego ese enorme que eso yo no lo veo. Mira, voy a hablar bien de las artes visuales. Yo no lo veo tanto en las artes visuales o en otras disciplinas.
¿Viste? Si yo te puedo nombrar les puedo nombrar un escritor o un artista plástico y ustedes nunca le vieron la cara, no lo cruzás por la calle, o sea, es gente en general anónima, cuya obra en todo caso es importante, pero los actores tienen esa bendición o maldición que ellos son su obra. Entonces, nosotros estamos viviendo ahí que Andrés hablaba de lo de Robert De Niro, ahora está Robert De Niro acá. Está bien, yo le envidio los millones, el prestigio, el talento. Lo que no le envidio es que es un tipo que no puede salir a la calle, pero ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo. Ahora, bueno, él construyó, o el sistema ese, construye la obra en la persona. Entonces, se genera como un fanatismo y un ego de que todos te miren, todos te observen. Vas por la calle, vas a un restaurante, que en los actores es muy evidente y a veces es muy infantil también, ¿no? No hablo de Niro, que apenas lo conozco, hablo de muchos actores, incluso argentinos con los que trabajamos, que están todo el día mirándose al espejo y cómo estoy, o sea, que están muy preocupados por lo aparente y por lo visible, y eso nos parece un festín para criticarlo de alguna manera o diseccionarlo, o todas las cosas que dicen, ¿no? Los actores cuando reciben un premio, que se hacen todos los humildes y con toda la mentira de las causas nobles, viste, gente que piensa en general en sí mismo, pero está, sobre todo en la época que corren ahora de la corrección política, ¿no? Siempre como adosados a las grandes causas. Perdón, Andrés, si vas a decir algo. No. Primero, gracias por compartir tu proceso, porque cuando hablábamos de procesos, ¿no? en las obras de arte, yo te había preguntado antes de pasar el tráiler cómo trabajás vos. Y la verdad que, bueno, muy interesante porque, como vos decís, es una cocina muy particular la de los dos Duprat y Con, cómo trabajan juntos y cómo ellos se meten en el guión y vos te metés en el rodaje y en la edición. Me parece que eso como algo nuevo para nosotros, para conocerlo los que estamos desde este lado. Así que por ahí se puede hacer una película sobre eso, pienso. Pero por otro lado, te iba a preguntar sobre el ego, que ya lo respondiste, sobre todo porque hay como muchos psicoanalistas que deben saber de ego muchísimo más que nosotros. Pero lo particular es que está el humor, ¿no? Como que todo lo está atravesado por el humor. Y entonces te quería preguntar un poco sobre ese tema, ¿no? Cómo también vos en tu vida cotidiana, yo que trabajo con vos también en el museo todos los días, todos los temas los encaramos con humor, que es una manera de transitar por la vida, ¿no? De entender muchas cosas también. El humor, nos dimos cuenta con el correr de las películas que nos salía de esa manera, porque uno hasta que encuentra su voz cinematográfico, para decirle de alguna manera, como su tono, el tono que uno está cómodo. Yo he escuchado, mira, nosotros presentamos competencia oficial en España, hay una directora que es muy, muy buena y muy prestigiosa, que se llama Isabel Coixet, se escribe, es como, después de Almodóvar, es la cineasta más importante de España, ha hecho películas buenísimas y ella es re fan de nuestras películas. Y fue al estreno y dijo una cosa muy interesante, que dijo que a ella hace películas buenísimas. Dice, no le sale el humor, ¿viste? Se ve que está como en su cosmovisión o en la constitución de cómo escribe, le salen películas buenísimas, dramáticas, qué sé yo. A nosotros la verdad que lo del humor no es pensado a priori, no es que decir, bueno, che, hagamos una comedia, buena onda, no, para nada. Sale el humor que siempre no es el chiste, pues yo creo que en nuestras películas el humor deviene de una situación de mucha incomodidad, ¿viste? Donde, bueno, uno abrís la válvula y te reís de una cosa porque es inmanejable, o sea, es como un humor incómodo, un humor de tensión, y un humor, para mí, que no es agresivo en el sentido que no se ríe de otro, porque en general los objetos digamos, de ese tipo de situaciones es nuestra propia clase social, para decirlo de alguna manera. Nosotros no hacemos películas
de un mundo que no conocemos, ni hacemos películas de una villa miseria que tendríamos que ser como unos investigadores para ver cómo es la vida. Nosotros nos reímos de nuestra vida, es así. Yo soy curador de arte, hablo unas pavadas terribles, hay momentos que me he escuchado que digo, bueno, menos mal que esto es un bla bla que después no queda registrado, porque uno se mueve a veces en círculos de cierta pretensión intelectual, etc. Y uno es un hijo de ese sistema, ¿viste? Que no es que me quejo, pero sí lo critico. Entonces, la crítica de personajes como el de Rafael Spiegelburg en El hombre de al lado, que es yo me siento re cercano a ese personaje, no al vecino en general, pero porque nuestra vida es más parecida, y entonces esa crítica, lo que digo, se transforma en una crítica cruel, pero autocrítica de alguna manera. Mi vida es más parecida a la de Rafael Spiegelburg en esa película que a la del vecino que no se sabe bien qué hace. ¿Viste? Sobre todo trabajando, Andrés lo sabe bien, como trabajamos en una institución donde hay vernissage y la reunión con el embajador de no sé qué, y que viene no sé qué, y viene un plomo que te habla y vos tenés que guardar la forma, sobre todo porque aparte es un museo público, entonces, sí, claro, o sea, toda esa careteada, que eso es un mal, digamos, o una característica de nuestra clase social. No creo que le pase eso al verdulero de la esquina de mi casa. O sea, tendrá otros problemas, pero ese no lo tiene seguro de estar no escuchando diciendo, mirá, qué interesante la pavada que me están diciendo. Entonces, nosotros nos gusta, de alguna manera, diseccionar nuestra propia vida, criticar. Hay una secuencia que la volvimos a poner en esta película, en competencia oficial, porque nos gustaba mucho y que es del hombre de al lado, que eso para mí pinta perfecto lo que estoy diciendo, que está en las dos películas si la buscan, que es una pareja escuchando música contemporánea, rarísima, de un performer que vive en Düsseldorf, que es de Canadá, y en realidad es como un bodrio, pero hay como un esfuerzo en conectar intelectualmente con eso y que se le meten unos ruidos de afuera, pero obvio son tomados como, lo que me encanta es estos golpes fuera de tempo, o sea, lo incluyen en la obra, pues están predispuestos a tratar de disfrutar de una cosa que es un poco inhumana, digamos. Pero bueno, habla del esnobismo, de que uno miente, no entiende o no le gusta lo que hablaba primero. Igual conviene decir, no, bueno, sí, muy interesante, etc. Sí, eso... Eso es lo mismo que cuando el personaje de galerista, que en El Artista, no en mi obra maestra, en la del Artista, hace Florencia Braga Menéndez de curadora que interpreta la obra del artista y dice una cantidad de conceptos completamente aplicables a cualquier obra y habla sobre el artista sin saber realmente quién es, y como que, bueno, desenmascarás toda una situación casi como falsa, ¿no? Que se da en el mundo del arte. Bueno, quizás, te lo pregunto, por ahí no lo puedes decir, quizás las películas te ayudan a equilibrar tu rol de curador y de director de museos, porque ahora dirigís el Museo de Bellas Artes, pero dirigiste otros museos e instituciones culturales y siempre tuviste que convivir con esa caparazón o armazón que ¿no? Saldrás por el otro lado, pienso No, sí, yo. es una válvula de escape un poco, pero hay una cosa que es interesante de señalar, que es que el mundo de la... Pues a mí muchas veces me preguntaron, ¿y cómo? La gente no se ofende con, viste, vos retratás de esa manera, no sé qué, y no, porque no se ofenden, nunca nos pasó, porque el mundo del arte, a la vez, que uno lo puede criticar, es un mundo, a mí me interesa muchísimo, es un mundo muy interesante, muy sofisticado, de verdad, también, además es frívolo y estúpido, pero también es sofisticado, es profundo, y yo les digo lo que a mí me fascina como observador, digamos, de la vida en mi cosmovisión,
es verdad que el mundo de la creación artística y del arte, esa manifestación humana que no la tiene ningún animal, pero que atañe al hombre desde el comienzo, desde el origen del hombre, a mí me fascina. ¿Por qué? Porque no tiene sentido práctico. Eso es lo que más me fascina del mundo del arte, porque nunca terminás de entenderlo. Es genial. Las otras disciplinas, uno va creciendo, va entendiendo. Si te pones a estudiar arquitectura, nada, vas sabiendo. Si hiciste mucha obra, sabés de tecnología. Si estudiás historia de la arquitectura, por ahí sos un as que sabés bien todos los periodos históricos. O sea, es acumulativo en ese sentido y cada vez sabes más. Y en el mundo de las artes visuales, de la creación, siempre sos como... Siempre te quedás atrás. Mismo si sabés de algún periodo de historia del arte, bueno, el arte contemporáneo no es fijo, digamos, es dinámico. Lo que hoy es arte, hace 50 años no era considerado arte y vendrán cosas nuevas. Eso hace, es como el elixir de la eterna juventud. Eso hace que siempre estés como ávido de saber y siempre estés a la intemperie también, siempre te incomoda. A mí me pasa, yo se supondría que ya con mi carrera tendría que ser un experto, de que nada me saque del lugar. Y a mí realmente, lo digo honestamente, lo que me fascina del mundo del arte, de la creación, es que siempre hay lugar para el asombro, para que te descoloquen, para el desagrado también. A mí me gusta decir que lo mínimo que le pido a una manifestación artística es que me corra 1 centímetro de mis convicciones, si no encuentro otro sentido. Incluso en lo malo, prefiero una obra que me disguste antes que una que me sea indiferente, ¿no? Pues la que me disgusta, por ahí es mala, no lo sé, o me parece mala, pero me está tocando algo que para mí puede resultar un límite, y quizás lo tenga yo. Les cuento una anécdota cortita. Yo fui jurado en el Festival de Venecia de Cine, que es re top, me llamaron de jurado. Fui ahí, vi 25 películas, Las películas eran buenísimas, pues hay buenos programadores en general, y los colegas jurados eran de distintos lados, pero coincidíamos, no había ningún problema con eso. Una sola película me molestó muchísimo, me la anoté en la libretilla, dije, esta no, si hay algo es esta no, que era... Bueno, para un psicoanalista era un festín. Era un documental que se llama Caníbal, se llama, no sé si debe ser difícil de encontrarlo, era de un canadiense y un japonés, creo. Era un documental de un tipo que era un japonés de clase alta de Japón. Su padre tenía tiendas importantes, no sé qué. Este era un joven, se va a estudiar a Europa, creo que lingüística, si no me equivoco, muy acomodado, un chiflado era igual, evidentemente, por lo que les voy a contar. El tipo era como, para los patrones occidentales, seamos correctos, era feo, no era bien parecido, no tenía mucho éxito ahí en París, porque se va a estudiar a París. Empieza a tener algún tipo de relación, pero no amorosa, con una belga, creo, holandesa, no me acuerdo, con una estudiante que la chica era muy linda y un poco se apiada, es la que lo acompaña, está con él, no como novios. Él finalmente la invita a la casa un día a comer y la mata y se la come. Se la come creo que 1/3 se la come, y al tipo es un hecho verídico, si lo buscan en internet está. Al tipo lo descubren porque estaba tirando unas valijas con los pedazos de la mina en un lago cerca de París, tratando de deshacerse del cuerpo. Bueno, trato de ser rápido. El tipo, nada, lo meten preso, obviamente. Después, por las influencias de la familia, consiguen que se lo lleven a Japón. No sé de qué manera, la hago corta. Lo llevan a Japón, el tipo está 1 año en una especie de neuropsiquiátrico, qué sé yo, y después lo largan por insano y por palancas que tenía la familia. A partir de ahí, el tipo, que nunca se arrepintió, se transforma en una especie de Guido Zuller, el mediático, que va a la tele clase Z de Japón a cagarse de risa, a contar, se transforma en una especie de estrella chasco, diría Alberto Laiseca, que va, lo invita, él cuenta la anécdota 20 veces de cómo mató a la mina, cómo se la comió. Bueno, toda la película es un documental donde están filmándolo a él,
el tipo se ríe mientras cuenta todo esto que les conté. Te dan ganas, o sea, es como estar escuchando, no sé, un mea culpa de Videla y decir, bueno, yo no quiero ser cómplice de lo que me está compartiendo este tipo. Bueno, ahora vuelvo a la anécdota original. Yo vi esa película, me dio un asco, me sentí, me debatía, ¿está bien esto que esté en un festival de cine internacional? Ese hijo de puta que vive ahora en Japón, lo invitan a la tele, pues es como una estrella mediática. O sea, me terminó metiendo en el tema. Ahora, las otras películas, que me gustaron muchas, viste que te van quedando, que de eso habla Competencia Oficial, la película, de cuándo termina una película, ¿no? Que te queda un poco en la cabeza. Y esta fue creciendo porque me fue perturbando. Pasaban los días, yo medio que la única película que realmente me había tocado algo, que evidentemente era un límite mío de si se puede hacer cine de eso, etcétera, era esa. Al final no le dimos el premio mayor, pero le dimos un premio especial del jurado. Obviamente que el premio no se lo dimos al degenerado el premio era a los directores, pero no, a eso voy con que el arte a veces no es lo bello, no es lo que nos agrada, no es lo que subraya nuestras convicciones o reafirma nuestra cosmovisión, sino lo contrario, es lo que te pone en jaque, lo que pone en entredicho todo lo que construiste hasta ahora, y eso es buenísimo en el sentido que es algo que nos hace reflexionar, digamos, nos hace pensar en nuestra vida y no defendernos de lo que hicimos, que es lo que uno hace habitualmente. No, bueno, yo defiendo lo que hice, pues si no, me desestabilizo. Pues si alguien, por ahí descubro que todo lo que hice lo hice por un camino errado. Bueno, el arte viene para mí a traer esa posibilidad de reflexión sin daño, dirán ustedes, pues no es que yo no me comí a nadie, ni maté a nadie, y es una forma también de sublimar, de alguna manera, fantasmas, ideas que uno tiene. Hay una escritora argentina que se llama Ariana Harwicz, jovencita, que ella, la escuché en un par de reportajes que habla muy bien está contra esta corrección política, pero ella lo dice, yo también estoy de acuerdo, pero ella lo dice mejor, en cuanto a que en la ficción es necesario desterrar esa corrección política. Esa hay que tenerla en la vida, digamos. Uno no puede comportarse agrediendo a otro. Ahora, si extirpamos la incorrección, lo pervertido, lo perverso de la ficción, es un desastre. Era el territorio para eso. Y yo veo que el mundo está, lamentablemente, el mundo occidental por lo menos, está yendo por ese lado. Cada vez más en los foros internacionales hay un tema de hacer obra que nadie se sienta ofendido, que no toque ninguna minoría, y eso me parece bien en la vida real, pero no en la ficción. Justamente, no sé, hoy nadie podría escribir Lolita en Nabokov con ese pensamiento. Eso es lo que a mí, como espectador y como autor, me fascina del arte, que no me lo da ninguna otra dimensión de la vida que nos toca recorrer. Porque yo en el museo me tengo que caretear con las autoridades, con el otro, con el comportamiento, con el empleado, con qué se dice, con qué no. O sea, obvio, nosotros trabajamos con Andrés con felicidad, nos cagamos de risa, pero bueno, somos serios, somos rigurosos y sabemos los límites. Ahora, toda la vida es así, digamos. El resto de las dimensiones de la vida son así, incluso con las relaciones que uno tiene con parientes, con compañeros de trabajo, con los escalafones que la vida en los cuales te ordena la vida. Y el arte yo realmente lo vivo, tanto como espectador como hacedor, como una vía de escape que está por fuera de esos parámetros. Fíjense que, no sé, mi hija estudió cine en la ENERC, sabe mucho más de cine que yo, y gracias a ella yo pude completar ciertas cosas de mi formación cinéfila llena de agujeros, no académica, si se quiere, y me hablaba siempre de un director que era un canadiense, ahora me estoy olvidando el nombre, Xavier Dolan se llama, Xavier Dolan, que es un pendejo que ahora debe tener 35 años,
el flaco estuvo no sé, 8 veces en Cannes. Yo vi ahora 2 películas de él. La verdad que es excelente, se los recomiendo. Tiene su propia estética, tiene su propia voz. Y es un pibe. Y eso también me fascina del arte. Viene un pibe de Canadá y le pasa el trapo a unos cabezones enormes que escribieron libros de teoría o que hicieron obra alguna vez. Y ese aspecto antidemocrático y antiescalafonario del arte también me encanta. En el resto de las actividades humanas no es tan así, ¿viste? Si yo me pongo a estudiar psicoanálisis y empiezo, bueno, habrá varios expertos como ustedes que dirán, bueno, este está empezando, sí, tiene sus armas. Ahora, yo tengo que recorrer todo un camino y en el arte a veces no es así. De hecho está lleno de casos. Miren, de Basquiat, que se murió a los 27, y un tipo de otra extracción y que de pronto irrumpe en una escena muy competitiva como la de Nueva York en esos años y le pasa por arriba a todos. Eso a mí me fascina del mundo del arte. Por eso yo me mantengo y me mantendré siempre ligado a ese mundo. Me da fascinación, otros no me dan fascinación, por ahí tengo cierto interés, pero no a ese nivel. Perdón que hablé un montón. Perdón, por ahí hay 10 personas en el chat. Guido, vos quisieras abrir el chat para ver si hay preguntas del público. Sí, claro, Dito. Más que preguntas, tenemos algunos comentarios. A ver. Vero Corazón hizo 2 comentarios. Espero leerlos bien, así que ténganme paciencia. El primero es: el arte es expresión de la angustia. En una muestra en vivo puede referirse a una angustia que no desea manifestarse. No existiría el no entiendo, si no debería. Hacerse una lectura como el me escapo de lo que es mi deber para reconocerme. El cine es más tolerable porque ya se presenta un conflicto digerido, al menos para el espectador. Y el segundo comentario es: la crítica a lo normal da la posibilidad de generar nuevos patrones, nuevas respuestas a problemas cotidianos. ¿Es replantearse continuamente la zona de confort, diríamos? Estos son los comentarios que tenemos, señor Dutrat. Yo con respecto al no entiendo, es que no hay por qué entenderlo. Eso es lo que yo me refería. Cuando hablaba de esa crítica que hacía la academia, de alguna manera, todo espacio que uno deja vacante lo ocupa otro. Eso es así en todos los aspectos de la vida. Entonces, si nosotros dejamos vacante el espacio de la aproximación al arte de una manera sensual, emotiva, eso lo ocupa otro. ¿A quién lo ocupó? Eso lo ocupó la academia y la aproximación intelectual. Da la impresión que hoy para ver una muestra hay que estudiar, no podés no leer el texto de la pared que te explica qué cazzo estás viendo, y después aparecieron como hongos, estos también suena a autocrítica, los mediadores, que serían inaceptables en otras disciplinas del arte, pero en las artes visuales contemporáneas están absolutamente aceptados. Imaginen que van al cine a ver una película, salen y viene un muchacho y les dice, bueno, ahora vamos a sentarnos acá y yo le voy a explicar lo que vio, lo que acaba de ver, le voy a contar un poco los tópicos, o lo mismo en un concierto o en una obra de teatro. Ahora, fíjense que en las artes visuales eso es normal y hasta requerido. O sea, yo lo veo, mucha gente dice, no, un muchacho vino y la verdad que nos contó. Claro, te cuentan un cuento que te hacen habitable esa intemperie en la cual te deja una obra que te interpela, que te pone en entredicho. Entonces no estamos acostumbrados, no sabemos cómo pararnos frente a eso, ¿no? Entonces aparecen esas muletas que son o preguntas estúpidas, es la número 1,
que es, ¿en qué año nació este artista? El tipo que era de Holanda, pero después vivió en París, ¿no? Que son preguntas que son epifenoménicas, digamos, o sea, que son preguntas que no están mal, digo, pero que no ayudan a tener esa relación o esa experiencia con un lenguaje de las artes visuales. Hay un libro que yo recomiendo, que es un libro que tiene 50 años más, 60, 70, que es del 66, que es de Susan Sontag, que se llama Contra la interpretación. Para mí es uno de mis libros de cabecera, es preclaro lo que dice ella, y habla de eso, habla contra la interpretación en distintas disciplinas artísticas. Bueno, las artes visuales, que es más mi mundo, ella dice cosas muy interesantes que ahora las voy a decir mal, pero yo les digo en esencia. Dice, por ejemplo, que la sobreinterpretación o el esfuerzo por creer que una obra pictórica tiene un mensaje secreto que hay que decodificar y transcribirlo en un lenguaje literario para entender qué carajo quiso hacer el artista, destruye toda la trama de comunicación y de expresión que tiene una obra en base a colores, formas, texturas, etc. Si ustedes ven una obra en la cual te quedás un poco afuera por lo que hablábamos de educación, pero vengo yo, el experto, y les digo, miren, esta obra habla de la soledad del individuo delante del abismo que significa Entonces, esa respuesta, que puede tener ciertos grados de verdad o que puede ser interesante, lo que hace es suplantar, de alguna manera, toda digamos, la polifonía que emana de una obra y la reduce a que, ya entendí. Entendí, claro, el tipo, claro, es la soledad del individuo delante del ruido del mundo, qué sé yo. Y eso puede ser un aspecto, una mirada. Ahora, siempre es como reduccionista, pues si no, directamente al artista visual habría que pedirle que escriba una oración con lo que quiere decir, ¿viste? Entonces, ¿entienden eso? Eso es porque no hay un entrenamiento y no nos la bancamos de estar ante un lenguaje que nos resulta difícil de entrarle. Entonces, si uno escucha una música, no es que dice, bueno, ¿qué quiso decir este músico? ¿Qué nos ha querido decir este artista con esta melodía? O no hace, es una pregunta errada esa. Uno conecta con esa música y lo otro puede ser una anécdota que está bienvenida, pero es posterior a la contemplación. Entonces uno puede decir, no, este músico, ¿sabés que el tipo era sordo hasta los 6 años? Después se puso, y además vivió en la guerra de Serbia. Bueno, está bien, está buenísimo como anécdota, te ayuda, te da información que puede ser útil, pero no, digamos, no ayuda al approach que uno puede hacer con una obra. Eso pienso, que eso es un problema, y no pasa en otras disciplinas. Esa también es como la pauta de que es un problema de las artes visuales, de ese lenguaje, y que en la música no nos pasa. En la música por ahí no nos gusta, uno le pone una canción y uno por ahí dice, no, la verdad que me aburrí en la mitad, o me parece un plomo, o no me gusta. Ahora, no dice qué quiso decir el artista, o sea, ¿por qué? Lo que quiso decir es eso, que está diciendo esa música. O sea, como más emoción, menos interpretación. Para mí hace falta más emoción y menos intelectualización, pues la intelectualización, ustedes lo sabrán mejor que yo, también es un arma de doble filo que uno la usa cuando no puede conectarse de otra manera. Entonces empieza la cabeza, o no me acuerdo cuál hemisferio, a activarse y a justificar un montón de cosas porque estamos como bloqueados a otro tipo de approach, ¿no? ¿Te parece ver el tráiler del hombre de al lado? Lo que quieran, ¿no? Eso como manejen ustedes. Porque viene al caso, me parece. Sí, sí. No se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa. Vamos por parte.
Buenas tardes, yo soy Víctor. ¿Con quién tengo el gusto? Llega la película argentina más premiada del año, El hombre de al lado. Premiada en los festivales de Mar del Plata, Toulouse, New Directors, New Films de Nueva York, Cataluña y en el Festival de Sundance. El tipo quería hacer una ventana con vista a mi casa, a mi living, a todo. Hermano, yo no soy ningún psicópata y estoy tratando de poner mi mejor onda. El tipo es un grasa convencido, ¿eh? Por lo que pude averiguar, vende autos usados. No sé, es un troglodita. Necesito un poquito del sol que vos no usás. Míralo desde ese lado. Hay comida abajo, ¿eh? Hay de todo. ¿Querés una brusqueta? ¿Te traigo? ¿Vos pediste helado o algo? Leonardo, vos a mí me vas a pedir disculpas. Aclamada por la crítica internacional, The New York Times, inteligente y provocativa comedia negra, The Hollywood Reporter, film de alto vuelo, incómodo e incendiario, IndieWire, humor corrosivo y enorme calidad plástica. No entiendo cómo no te calienta que ese oscuro mire a tu mujer, a tu hija y te controle la vida por ese agujero. Yo te quiero y te respeto, pero la ventana se hace sí o sí. El hombre de al lado, con Daniel Araoz y Rafael Spregelburg, producida por Fernando Sokolowicz, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Sensacional estreno, 12 de septiembre, solo en cines. Los vecinos no se eligen. Antes que nada, los trailers los hacen un poco las compañías, son comerciales. Porque ahora, vi también el de competencia oficial, que no los hacemos nosotros, son medio dentro del sistema comercial de gancho, así que hay cosas que no me gustan mucho. Pero bueno, es verdad que dan una idea de la película. Sí, que pido disculpas por el tráiler. No, bueno, no, son, viste, esa cosa también sí, es rarísimo. El autoelogio, viste, los mejores. Da cuenta. No, y aparte, sí, la narración del tráiler, sobre todo el de competencia oficial, es bastante distinto a la película, ¿no? Realmente. Total. Bueno, este también. Hay un tema que también sobrevuela las películas que yo veo, que evidentemente es una obsesión mía, porque aparece, es que, no, me acordé viendo el tráiler del hombre al lado, que es esta cosa que yo la viví, o sea, muy, muy, muy personal, que tiene que ver con lo llamado alta cultura y el arte popular, digamos. Eso yo lo veo, está en el artista, en este enfermero que toma las obras de este anciano y se mete en un mundo que él no entiende, pero trata de surfear y de no ser descubierto de alguna manera. Está en el hombre al lado evidente con este tipo sofisticado y cosmopolita que hace Spregelburg, y el otro vecino más rústico, más invasivo, etcétera, que hay un choque, o sea, en esa película el papel de Rafael, él, viste, habla con China, habla con Alemania, aparte él es políglota, qué sé yo, es como un tipo adaptado absolutamente al mundo contemporáneo, menos para hablar con su vecino, que es de la misma ciudad, pero en todo caso es de otro estrato social, viste, pero está fuera de su sistema. Esa ventana le arruina toda la vida, porque no está, digamos, preparado para convivir de alguna manera ni dialogar con eso. Y en el Ciudadano Ilustre también está ese tema, para el que la vio, que es este tipo que, si bien es del mismo pueblo, se ha sofisticado, siempre ha querido huir. Eso es muy del interior. Yo soy del interior, que uno siente en un momento, no, acá es re chato, yo estoy para otras cosas, y uno se va como Manuel Puig pegando el portazo, diciendo, después te va mejor, peor, etcétera, pero eso queda clavado. Y en el caso del Ciudadano Ilustre, cuando él vuelve, de vuelta está ese choque, en el cual son culpables las dos partes para mí. O sea, él es un pedante que cree que siempre tiene la palabra justa y está por encima y tiene una especie de superioridad,
y el pueblo que no le perdona que se fue, que triunfó y que ellos se quedaron. Entonces, también está ahí ese choque de la cultura popular, digamos, versus la alta cultura, lo sofisticado. Ese es un tema que a mí me interesa mucho. A veces uno encuentra gente que sabe muchísimo, es un erudito en ciertos temas y es un salame en un montón de otros temas mucho más básicos. Es un tipo que no ha aprendido nada de otros aspectos de la vida súper importantes, pero es un encumbrado pensador que no lo aplica en su vida. Ese tema a mí bueno, yo creo que nos interesa a Mariano, a Gastón y a mí, porque sale solo, no es que nos proponemos, vamos a hacer ahora una cosa así, no, eso es como lo del humor incómodo en las películas que sale. Y después, una cosa que hablábamos la otra vez con Andrés, que Andrés decía que escribíamos sobre nosotros mismos, digamos, de alguna manera, no nos ponemos a escribir del siglo XII en Bélgica y a recrear una cosa, sino que en general escribimos de lo que vamos viviendo. Eso yo no sé si es una virtud o una limitación también, porque lo que sí sé es que si uno escribe sobre cosas que sabe, cala muy profundo, porque conoces el tema. Si yo escribo sobre un vecino que tiene una casa que hizo Le Corbusier y tiene un vecino rústico, bueno, de hecho, lo del vecino a mí me pasó, yo ahora estoy en la casa, a mí me pasó, eso empezó con un vecino que me hizo un agujero en la pared y me enfrenté, yo peor, porque encima soy arquitecto y el tipo tiene otro sistema de pensamiento y me ganaba todas las batallas, que yo pensaba, dame 8 minutos y te arreglo el problema. Y no, viste, el tipo me esgrimía cosas, ahí están un poco tensadas, como las que aparece ahí, que dice, necesito un poco del sol que vos no usás. O sea, ante un tipo que te dice algo tan abstracto como eso, ahí ya no tengo respuesta. Ahora, yo que soy arquitecto, que sé lo que se puede hacer y no se puede hacer legalmente con una ventana en una medianera, eso no le funcionaba, porque era como una especie de aspecto técnico, teórico, que no estaba aplicado en la realidad, porque yo tengo 33 ventanas ilegales dan para mi casa, 33. ¿Viste? Entonces, ¿cómo? ¿No se puede? Sí se puede, 33 hay. No se deberá, estará prohibido, qué sé yo, es otro tema del que no se puede. Entonces, eso de escribir sobre el mundo del arte, sobre lo que vamos viviendo, lo del ciudadano ilustre, también en una medida no tan exagerado, a nosotros nos pasa, cuando vamos a Bahía Blanca, nos tratan súper bien, tipo Manu Ginóbili, ¿viste? Los Duprat, que y también eso te da como mucho material que uno conoce en profundidad y sin miedos. Por ejemplo, muchos porteños con el ciudadano ilustre que tienen culpa, ¿viste? Por el interior, lo que se llama interior, a mí me decían, bueno, está un poco exagerado la gente pueblerina. No está exagerado, yo la conozco perfectamente. Es así y mucho peor, lo mismo el mundo del arte, no está exagerado. Yo conozco muchísima gente mucho más exagerada que lo que se muestra en el artista, al punto que es demasiado groseramente exagerada y no funciona en una ficción, porque porque la empobrece, pues, pero no voy a dar nombres, pero hay cantidad de gente que va de Levante a las inauguraciones, que son alcohólicos, que dicen cualquier cosa, que son gente que nunca le entró una idea y que tiene una impunidad para hablar pavadas terribles, o gente que vive en otro planeta. Bueno, yo creo que la realidad es a veces mucho más grotesca que una ficción que uno la tiene que ajustar en su verosimilitud, digamos, no podés poner una nota disonante, pero el universo que nosotros abordamos es el universo de vida nuestra un poco. No sé, nos tocó trabajar en competencia oficial con Penélope Cruz y Antonio Banderas. Bueno, eso está un poco plasmado en la película también, nuestra mirada de ese mundo,
que no es tan habitual, porque el mundo del cine es tan industrial que cuando un director levanta la cabeza, en general lo llevan para hacer Superman 6. Entonces ya eso es como la destrucción del autor. Dice, bueno, este anda bien, es bueno, ahora vas a hacer una de Marvel. Entonces se destruye la mirada autoral de ese tipo. Después por ahí puede hacer una versión buena de Superman o qué sé yo, pero creo que el valor que tuvimos nosotros con esa película que representaba un desafío mayor, incluso en presupuesto también de realización, nadie puede decir que Competencia Oficial no es una película nuestra, pues, o sea, está bien, tendrá más producción que el artista, que teníamos menos plata, pero los problemas son los nuestros, no son los de los productores ni los de los actores. De hecho, no sé, la vida de ellos es bastante diferente a la nuestra, porque nosotros lo parodiamos, pero la vida de Antonio Banderas o de Penélope es bastante parecida a lo que nosotros criticamos de ahí. Qué sé yo, pensá, hay gente que vive como realmente en otra realidad, protegidos por lo que hablaba antes, de que no hay gente que no pueda andar por la calle muy libremente, paranoicos a veces con cosas, y con un nivel de vida económico muy alto también, ¿no? Que es así. Señor Duprat, tengo 2 chats mientras respira, toma un poco de este bello oxígeno. Francisco Pagliaro se juega con la ambigüedad y dice: Andrés, decías que el actor es su propia obra. ¿Crees que el director de cine, interpretado por Penélope Cruz en tu película, es un mix entre el artista plástico y el actor? En cuanto a su exposición y ese estereotipo que se parodia en el rol de Penélope en la película. Y aguárdeme que tengo un comentario de Vero Corazón, que dice: me pasa que veo el papel de Daniel Araoz y me parece ver Cabo de Miedo. Qué ocurrencia, ¿no? Porque ¿quién lo interpreta? Creo el personaje de Cady, disculpen la comparación. Contesto primero a la segunda. Por Cabo de Miedo a mí me encanta, y si hay, es totalmente deliberado, no copiado, porque trata de otra cosa. Pero a mí, Cabo de Miedo, la segunda versión de la película, porque hay una interior. La segunda versión es la que hizo Robert De Niro, justamente. Hay una anterior que la hizo otro actor muy famoso, que ahora se me escapa, pero que es una. Creo que la hizo Kirk Douglas, me parece, no me acuerdo ahora. Pero bueno, esa versión de Robert De Niro es espectacular y creo. Robert Mitchum, ahí dice, sí. Tiene algo de. O sea, no creo que tengan la trama de la película, porque trata de otra cosa, pero sí tiene algo de ese miedo burgués del otro, que eso el hombre al lado también tiene. Porque el punto de vista del hombre al lado es el punto de vista de Rafael Spregelburg, de Leonardo Kachanowski en ese caso, que es el nombre del personaje, no es el de Araoz. O sea, eso, si ustedes ven la película con esa atención, la cámara al que sigue y al que ve magnificado, o sea, al que sigue es a Rafael y al que ve magnificado es a Araoz, por eso tiene ese halo de tenebrosidad y de cosa oscura y opaca que no se sabe bien qué hace, porque siempre nosotros vemos el lado de Rafael, ¿no? De hecho, la casa del vecino nunca se ve, siempre se ve de afuera. No vemos, no está equilibrado ese. El punto de vista es el de Rafael ante un vecino que no termina. El vecino, perdóname, el vecino es el otro. Exacto. El vecino es un otro distinto a mí al que está allá lejos y yo estoy en el centro. Claro, tiene los vicios del burgués asustado, que es lo mismo. Yo ahora no me acuerdo cómo se llaman los personajes, por ahí la persona escribió, sí, es ese personaje de Nick Nolte, que es el tipo que lo mandó por una especie de impericia o omisión a la cárcel a De Niro. Él, en realidad, es un tipo pacífico y socialmente integrado, ¿no? Tiene su hija, su esposa, es un tipo con su trabajo, que por un error suyo hace que el otro salga fuera del sistema, ¿no? Ahora, el otro estudia en la cárcel y sale. Ahora, este tipo integrado, que eso a mí me fascina, que es la gente que se supone que tiene más herramientas
para ser democrático y correcto, es la que cruza la línea. En el caso de Cabo de Miedo, es él que le manda a los matones para que, o sea, él cruza la línea primero. Y en el caso del hombre al lado, también se parece a eso, porque está esa guerra entre ellos, uno asusta al otro, el otro le miente, usan armas, pero el que cruza la línea al final es Spregelburg. Perdón que diga Spregelburg, porque es más fácil que decir el personaje, pero el que hace un acto absolutamente criminal, fuera de todo registro que venían llevando, es Spregelburg, que decide no llamar a la ambulancia cuando un tipo está moribundo. ¿Por qué? Pues de golpe se ilumina y dice, ya está, se soluciona el problema de la ventana con algo externo y que yo no provoqué, porque eran estos ladrones. Esa cosa hipermiserable a mí me fascina y la volvimos a poner en Competencia Oficial, si ustedes piensan 2 minutos. Bueno, varios no la habrán visto, pero también está en Competencia Oficial eso de todo ya pasar... Claro. De combate. Uno cuando combate con sus adversarios se supone que usa, que se maneja dentro de un reglamento, más o menos. Entonces, si, no sé, si los dos queremos el puesto o conseguir hacer tal cosa, bueno, uno hace el máximo esfuerzo para ser convincente, para que lo elijan a uno, para tener el mejor proyecto, para eso. Ahora, uno lo que hace, uno no pasa ciertas líneas, como a mí las películas donde la gente adaptada y supuestamente bien pensante comete los crímenes me fascina, lo veo re cercano, pues es nuestro constante en la vida. ¿Por qué nos seguimos comportando bien? Y cuando en realidad te aparecen fantasmas, no sé, todo el mundo estoy seguro que tuvo problemas con los vecinos, en un momento te dan ganas de decir, ¿por qué no viene alguien y lo mata a este tipo? Yo no lo voy a matar para no cargar con la cárcel ni con esa cosa pesada, pero sí está en el imaginario y me encanta. Hay una película que les recomiendo, que es una película comercial y común, que se llama The Gift, El Regalo, debe estar en Netflix, que la dan 2x3 por la tele, que también se parece, es posterior al hombre al lado, pero también tiene esa... Es una película común, ahora no me acuerdo los nombres de los actores. El actor principal es el actor principal de Ozark, de esa serie, que es un tipo muy conocido. Y la mujer, bueno, ahora no me acuerdo los actores, pero véanla, pues no es una genialidad del séptimo arte, pero tiene ese tema del límite y dentro de un envase de una apariencia normal, digamos, ¿no? Bueno, eso es un tema que también a mí me fascina, como hasta cuándo nos comportamos como debemos y cuándo no. Por eso cuando uno ve, no sé, una película que es totalmente desfasada de nuestra realidad, que ves un tipo que mata gente todas las esquinas, yo ya no me siento muy identificado con eso, qué sé yo, lo podés ver, pero la problemática de un tipo que va construyendo, que vos ves cómo va construyendo una acción que al final es fuera del sistema, pero al final la hace, pero entendés un poco todos los mecanismos que lo llevaron, a mí me interesa. Bueno, lamentablemente llegamos a las 10 de la noche, que era el tiempo que nos habíamos propuesto. La verdad fue fascinante. Te queremos agradecer muchísimo, Andrés, y a vos, Andrés Grimicot, también, los aportes y cómo le diste pie a Andrés para que continuara con su charla. Temas fascinantes y bueno, también podemos pesquisar cómo se te ocurren ciertas ideas, como por ejemplo El hombre de al lado, con tu vecino real, cómo pudiste hacer un relato que se te fue generando. Supongo que eso fue el puntapié inicial de esta historia que es tan dramática, tan buena. Igual las películas de ustedes tienen aspectos muy dramáticos y de mucha comedia. Y también me llama la atención la estética, los lugares
físicos, donde están filmadas las cosas, son lugares maravillosos, de arquitectura me refiero. Eso tendrá que ver también con tu propia historia, porque en Competencia Especial o el artista son Bueno, lugares. El hombre al lado, la casa Curuchet, ¿no? Sí, la casa. Y también vos hiciste el guión de una sobre Le Corbusier, que hiciste el guión. Bueno, es obvio que tu oficio no lo has perdido. Así que bueno, les quiero agradecer muchísimo de parte de Abdeva y Usam. Y bueno, quizá los podemos convocar para otra charla que ha sido muy generosa, muy enriquecedora. Bueno, Así yo les que, quiero agradecer a vos, Gerardo, y a Andrés y a todos ustedes por tener este auditorio atento, y me encanta compartirlo, compartir y sentir ese rebote de ideas de ida y vuelta. Así que yo estoy agradecido también. bueno, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, muchas gracias, Gerardo. Gracias, Andrés, por tu tiempo. Y gracias a todos por estar. Un aplauso para Andrés Duprat. te agradezco a la Como en el cine. audiencia. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chau, chau. El 20 de mayo va a haber una charla sobre los accidentes y la relación con el psicoanálisis, que va a dar el doctor Carlos Gibert. Muy bien, muchas gracias.